Historias impresionantes vividas por personas como tú y yo. Obras, milagros y bendiciones enviadas por un Dios de amor en busca de ti. Solo hace falta creer. Yo elijo creer. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xavi Rostrán y bienvenidos a un nuevo episodio de Asterisco Podcast. Estoy muy feliz de estar de vuelta y aún más feliz de tener a la invitada de hoy, que ya os estaré presentando. Nos estará contando un poco de su experiencia, donde pues ella nos lo dirá. Isabeli, encantado de que estés aquí. Hola, Avi, muchas gracias por esta bienvenida. Nada, estoy muy feliz, déjame decirte que estoy muy contento de que estés aquí en un episodio, el tercer episodio de Asterisco Podcast, y me hace mucha ilusión de que, bueno, nos estés contando de tu experiencia, ¿dónde? En Cuba. Cuéntanos, ¿cómo fue eso en Cuba? Pues justo este año tuve la oportunidad de hacer un viaje a Cuba y la verdad que fue muy especial. Volví con un brillo diferente porque me di cuenta de otra realidad a la que yo estoy acostumbrada, que es España, y creo que lo que hizo Dios fue ampliar las fronteras de mi corazón, digamos, ¿no? Sí. Entonces fue bastante especial. Ok, y si hicieras el esfuerzo mental de definir ese viaje en Cuba en una palabra, ¿cuál sería? Gratitud. Gratitud, ¿no? Sí. Qué lindo. Sí. ¿Y cuándo fue? ¿En qué fecha fue? Pues en abril estuvimos 16 días en Cuba y se trató de un viaje misionero en el cual fuimos juntamente con un equipo, ¿no? Y en realidad ese proyecto de Cuba lo lleva a cabo el pastor Jesús Ramírez de la Iglesia Jesús del Camino, y estuvimos yendo pues un equipo, ¿no? El pastor Jesús, el pastor Marcelo de nuestra iglesia, pastor Manuel de Huelva y Javier. Ese fue todo el equipo que fue, ¿no? Sí, fuimos 5. Ok, ¿y cómo se dio? ¿Cómo fue ese antes de ir a Cuba? ¿Cómo te salió la oportunidad, la idea? ¿Y cómo te surgió eso en el corazón, ¿no? Porque esos viajes misioneros tienen que surgir algo adentro para decir que sí. Ya, claro. Es que en realidad mi padre pues lleva 2 años de apoyar ese proyecto y él de manera personal ha ido a Cuba y también pudo involucrar a toda la iglesia aquí de Dos Hermanas a que pudiera apoyar ese proyecto de Cuba. Y la verdad que cuando mi padre volvía de su viaje ahí a Cuba, volvía diferente, ¿no? Volvía diciéndonos cómo había sido, y yo lo veía como hablando acerca de la iglesia en Cuba, el avivamiento, los hermanos y cómo se había llevado a cabo el viaje, y la verdad que la manera en cómo él lo explicaba, compartía, ¿no? Exactamente, a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, wow, mira, si, no sé, se le ve diferente cuando habla de ese viaje misionero a Cuba, pues yo también quiero eso, ¿no? Eso mismo que él ha podido vivir, ese brillo que tiene a la hora de hablar. Yo también quiero entender de qué se trata y quiero también vivir eso, ¿no? O sea, y si puedo tener esa oportunidad, Dios, De poder ir, ¿no? claro, cuenta conmigo y yo quiero ir. Claro, entonces surge más o menos el hecho de la idea de ir a Cuba un poco por la experiencia que te contaba tu padre, el pastor Marcelo, ¿no? Y un poco lo que vivía allá, ¿no? Y eso fue como esa mecha, ¿no? Que encendió para que tú pudieras tomar la decisión de ir. Totalmente, creo que es tan importante que tengamos personas así en nuestras vidas que nos puedan como inspirar y nos puedan animar a que vayamos y nos salgamos un poquito de nuestra... De la zona de confort, ¿no? Sí, totalmente. Y yo pues desde que mi papá volvió el año pasado, 2023, yo le dije a mi padre, qué bonito, ¿no? O sea, ojalá pues pueda yo también quizás el próximo año, no sé, hacer parte, ¿no? de este viaje. Y volverlo a hacer, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo ese viaje a Cuba? Pues ahora pues vamos a completar 3 años. 3 años, ¿no? Sí, este año ha sido mi primer año, ¿no? Pero como parte del equipo, mi padre y eso, pues llevamos 3 años. Qué bien.
Wow, increíble. Y bueno, cuéntanos un poco de lo que hicieron ahí en Cuba. El hecho ¿qué fue lo que hicieron allá? Vale, pues sí, mira, el proyecto como tal, pues trataba de llevar también medicamentos, ropa, también pues se pudo llevar un poco de lo que es materiales escolares, pues leche en polvo, porque sabemos de la necesidad que hay allí, ¿no? Y por lo tanto, como tal, el proyecto lo que hicimos fue que pedimos donaciones, todos los hermanos de la iglesia que quisieran donar medicamentos, productos de aseo, para que pudiéramos estar llevando todo eso allí a los hermanos, a las personas que necesitaban. Y pues llevamos como en total 15 maletas. 15 maletas. 15 maletas entre todo el equipo. Pudimos llevar 15 maletas de 23 kilos y la verdad que fue increíble, o sea, la cantidad de cosas que nos llevamos. Mucha mercancía. Sí, entre todas las iglesias que están apoyando ese proyecto, el pastor Jesús, que tiene ahí muchos colaboradores, pues pudo contactar con diferentes iglesias, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que no es un proyecto de una única iglesia, sino que hay muchas iglesias apoyando y todo eso hizo posible que pudiéramos estar llevando tanta cantidad de donaciones de medicamentos, ¿no? Entonces el objetivo como tal del viaje misionero es llevar esas donaciones y al mismo tiempo también visitar a las familias pastorales, las iglesias que apoyamos, todas esas familias pastorales que el proyecto apadrina. Entiendo. Entonces había como esos dos puntos, ¿no?, principales que digamos. Llevar un poco la mercancía, ¿no? Objetos y cosas que son tan difíciles conseguir en Cuba, entendiendo la situación que vive en Cuba Sí. actualmente, ¿no? Y un poco apadrinar, ¿no? A las personas o ciertas iglesias y ciertas familias pastorales de allá, ¿no? ¿Y eso qué es? De apadronar a las personas o a la familia pastoral. Sí, se trata de que el objetivo como tal es un viaje misionero que lo que hace es tener en cuenta la necesidad espiritual de las personas, ¿no? Y como tal, las personas necesitan de una iglesia, necesitan de un pastor, las personas necesitan tener esa iglesia que está allí para que ellas puedan ir y recibir de parte de Dios. Por lo tanto, el objetivo es fortalecer las iglesias a las que apoyamos en la Isla de la Juventud. Claro, servir de apoyo, ¿no? Sí, apoyar las iglesias como, pues, apoyando esas familias pastorales, de modo que los pastores puedan dedicarse de una manera más completa a la obra. Claro. Y entonces por eso apadrinamos, es una ayuda económica que damos a las familias pastorales con ese objetivo de que los pastores puedan estar más tranquilos en lo que se refiere a lo económico para que puedan tener más tiempo y apoyar más a la iglesia, tener más tiempo para los hermanos, tener más tiempo para desarrollar la obra, la evangelización. Entonces, esa es por un lado, el tema de apadrinar, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? El Sí. hecho de apadronar, ¿no? Sí. Que se me complica la lengua. A las familias pastorales, Sí. ¿no? Qué lindo. Y entiendo que fueron cuatro familias, ¿no? En total tenemos ahora mismo el proyecto Cuba, apoyamos 30 familias, es decir, hay 30 iglesias, bueno, entre iglesias y punto de misión allí en la Isla de la Juventud, ¿vale?, que apoyamos como proyecto Cuba. Entiendo. Pero realmente la iglesia nuestra, la Iglesia Buen Pastor Dos Hermanas, se ha comprometido a apoyar 3 familias. 3 familias, ¿no? Sí, 3 familias como tal. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que entre todas las iglesias que están apoyando, podemos como tal apoyar 30 familias, pero de una manera más concreta. Aquí la Iglesia de Dos Hermanas se ha podido comprometer con 3 familias, ¿vale? Y bueno, la verdad que esas 3 familias, pues, súper bonitas, son los pastores Manuel y Elizabeth, y también que están allí
los pastores Diosbel y María de Carmen, y también tenemos a los otros pastores a los que apoyamos, y la familia, Yoxanis, Lisel, María Carla y María Paula. Entiendo. Wow, esas son las tres familias, ¿no? Que la iglesia Buen Pastor se encargan de darle esa ayuda extra, ¿no? Sí. Qué lindo. Y bueno, háblame de esas personas, de ellos, que tuviste la oportunidad de compartir. Fue la Sí. primera vez cuando fuiste, fue la primera vez que los conociste, ¿no? Sí, yo no los conocía y la verdad que me enamoré del pueblo cubano. Sí, esa es su manera de poder compartir allí con los hermanos de diferentes iglesias en la Isla de la Juventud y darme cuenta de la gratitud que tienen, el gozo que tienen, que a pesar de todas las dificultades que puedan tener, tienen esa alegría, esa gratitud, ¿no? Y a mí en lo personal me llamó mucho la atención cuando estuvimos en la iglesia con los pastores Yoxanis, Lisel, porque sus hijas María Carla y María Paula pues son jovencitas, ¿no? Una tiene 15, la otra tiene 8 años, y ver cómo la carga que tienen ellas, llevan por ejemplo el grupo de jóvenes de su iglesia, y no solo eso, sino que organizan teatros, están apoyando en el grupo de alabanza. Wow. Y yo digo, Dios mío, Con 15 años. Con ¿no? 15 años y la responsabilidad, ¿no?, que tienen. Y entiende ese llamado de Dios para sus vidas siendo tan jovencitas, ¿no? Y entonces también me acordé de las palabras, ¿no?, de Pablo, ¿no? No deje que nadie te menosprecie por ser joven, ¿no? Y entonces como que qué increíble el hecho de que ver personas tan jóvenes comprometidas. Y cuando estuvimos visitando esa familia como tal, pues pudieron cantar una alabanza, ¿no?, allí con nosotros. Y la verdad que en ese momento me doy cuenta que increíble la presencia de Dios en ese momento donde empezaron a cantar. Se notaba como esa pureza del corazón de ellas, ¿no? Se dejaba ver por el cómo cantaban, su manera de hablar, y la verdad que a mí eso me inspiró. Claro. Para mí eso es un ejemplo, ¿no? Ojalá que todos los adolescentes, los jóvenes puedan entender ya desde temprana edad que Dios los llama, claro, y que Dios tiene un propósito para sus vidas, ¿no? Y fue muy gracioso porque estuvimos allí con el pastor Manuel, y el pastor Manuel pues le gusta mucho todo el tema de las alabanzas del estilo flamenco. ¿Sí? Sí. Comenzó a tocar las palmas, ¿no? Y toca la guitarra, y bueno, pues resulta que el año pasado el pastor Manuel estuvo con esa familia y les estuvo como enseñando a las chicas algunos cantantes cristianos flamencos. Y le enseñó Camarón y todo eso, ¿no? Sí, y las chicas pues este año pues estuvieron allí cantando flamenco, o sea, digo, desde Cuba, estilo flamenco, español, digo, qué bonito, ¿no? Ver también como la familia de Dios, no hay barreras, ¿no? O sea, el amor de Dios nos une de una manera que somos familia, y da igual si eres cubano, si eres español, si eres brasileño, no, da igual. Cuando estás entre la familia de Dios te sientes como parte de esa familia y no hay barreras, no hay como yo soy de este país, tú eres del otro, no. Hablamos un mismo lenguaje, hablamos y nos movemos dentro de esos mismos valores, ¿no?, que son valores del cielo, ¿no?, valores que Dios nos ha enseñado en sus palabras. Y bueno, fue increíble también. Bueno, dar gracias al equipo que nos recibió en la Isla de la Juventud, porque cuando llegamos a Cuba, estuvimos, la primera noche la tuvimos que pasar en Habana. En La Habana, ¿no? Habana, sí. Cuba. Y la verdad que fue un desafío, un reto, porque al llegar allí no pudimos como comprar botellas de agua porque ya era muy de noche. Sí. Y por una cuestión de salud nos aconsejaron de que no bebían el agua del grifo, ¿no? Claro, por una cuestión de salud. Entonces no pudimos comprar botellas de agua porque llegamos muy de noche, y entonces estuvimos como hasta el día siguiente sin poder beber agua. Y con una sed. Y hacía calor y estábamos allí un poco cansados de llevar las maletas, porque incluso, o sea, mi papá, los demás pastores tuvieron que cargar las 15 maletas
a la planta porque era una primera planta y una segunda planta, ¿vale? Claro. Y entonces, claro, tuvimos que subir con todas las maletas, entonces el cansancio, el calor y no había agua. La sed. Sí, entonces, pero gracias a Dios al día siguiente pudimos comprar agua y fuimos ya luego desde Habana hasta la Isla de la Juventud en un barco. En un barco, ¿no? Sí, el viaje en total duró 6 horas, ¿vale? Y De La Habana a la isla de la Juventud. de la Juventud, ¿no? Sí, 6 horas. Y la verdad que fue increíble porque llegando allí teníamos todo lo que es el preparo, clasificar los medicamentos que habíamos llevado, clasificar y separar un poco la ropa, porque queríamos donar las ropas. Entonces tuvimos un equipo de la iglesia allí en la Isla de la Juventud que estuvo con nosotros ayudando. De hecho, por ejemplo, conocí a la hermana María, que es médico, y la verdad que María estuvo ayudándonos, clasificando ahí los medicamentos, y yo pues como su ayudante hacía lo que podía porque tampoco entendía mucho del tema, pero yo estaba dispuesta, así que no pasaba nada. Y también estuvo con nosotros la pastora Marisa, que estuvo ahí ayudando con el tema de la ropa, porque ella conocía muy bien a las personas de la isla allí, de las iglesias, y a las que íbamos a donar las ropas. Entonces, claro, de toda la mercancía, ¿no? Les iban dividiendo a las familias que más o menos ellos conocían, ¿no? Exactamente, sí. Entonces fue un trabajo en equipo, estuvo ahí ayudando todos, ¿no? Los pastores también, Jesús, Manuel, Javi, mi padre Marcelo, y la verdad que tuvimos que preparar todo como un pack, ¿no? Donde le poníamos un poquito de cada cosa, ¿no? Claro. De medicamento, de leche en polvo, de ropa. Por ejemplo, también llevamos gafas, porque allí no hay. No hay gafas. No. Entonces hay muchos que no... Y personas que tienen problemas de vista, ¿no? Sí, y llevan años con una gafa que no se ajusta, claro, a su necesidad. Su necesidad. Entonces estuvimos llevando gafas y la verdad que fue increíble ese trabajo de pues dividir y preparar las donaciones que íbamos a entregar, ¿no? Y ya luego todos los demás días pues nos dedicamos a visitar las diferentes familias llevando esas donaciones y también visitando las iglesias, y fue un reto porque no había transporte, ¿vale? ¿Y cómo se movían? Pues mira, teníamos el problema de que no había combustible, ¿vale? Entonces estuvimos pues entre que hacíamos lo que podíamos, ¿no? Uno de los días pues estuvimos moviéndonos en un autobús, en verdad era un camión antiguo, que ellos lo que hicieron fue adaptarlo, porque el pueblo cubano es muy creativo, el pueblo cubano es muy, muy creativo. Ellos hacen maravillas con cosas antiguas Y con lo poco y necesario, sí, ¿no? Que tú dices, pero eso está muy antiguo o quizás eso está estropeado, no sé cómo aprovechar esto. Pues el pueblo cubano encuentra la manera, son creativos, van arreglando todo y entonces pues el otro día también estuvimos en un taxi donde lo que nos comentaba que era del año 60. El año 60. Sí, y no sé cómo, pero ahí nos metimos 9 personas wow. dentro de un taxi. Y también estuvimos con un triciclo y bueno, fue ahí una aventura, ¿no? Fue realmente bastante interesante el tema del desplazamiento, pero bueno, pudimos visitar los diferentes puntos de la isla, las diferentes iglesias y compartir con diferentes hermanos. A mí me llamó mucho la atención, Avi, una ubicación donde se desarrolla un punto de misión, ¿vale? Que se llama la Comunidad 20. La Comunidad 20. Sí, es como una de las comunidades, digamos, más alejadas de la capital de la isla, que es la Nueva Gerona. Y estuvimos yendo, pues, y al llegar allí me di cuenta que quien llevaba a cabo el pastoreo de este punto de misión era una muchacha de 23 años. 23 años. 23 años. Y fue increíble porque al llegar allí todos los niños se nos acercaron y fue súper bonito porque Manuel había llevado piruletas y también Javi había llevado balones y estuvimos como ese momento con los niños allí y fue tan bonito, ¿no? Fue un momento donde de compartir con ellos y estar con ellos
y la verdad que me sorprendió porque me di cuenta de que la muchacha que lleva a cabo ese punto de misión se llama Lubis Ladies y ella tiene 23 años. 23 años, está casada, tiene un niño de 1 año y mira qué fuerte, ¿no? Porque resulta que su esposo no es cristiano, tiene un niño pequeño. Para ir hasta la comunidad 20 y poder llevar a cabo los cultos, ella tiene que muchas veces caminar largas distancias, ¿vale? Porque a veces no pasa el autobús, porque por el tema Claro, del el transporte ahí muy complicado, ¿no? Sí, entonces, o sea, y me di cuenta de la carga que esa muchacha tiene, siendo tan joven, siendo mamá, siendo esposa, pero tiene esa carga, esa pasión y está allí llevando a cabo la obra de Dios. Y a mí me hizo ver que realmente cuando hay necesidad, tú te das cuenta de la urgencia del llamado de Dios, de que, oye, cuenta conmigo, Dios. O sea, no hay nadie más que pueda hacerlo, cuenta conmigo. Y muchas veces creo que nos falta eso, como jóvenes aquí en España. Y claro. A veces como que siempre decimos, no, que lo haga el otro, ¿no? O sea, estamos a veces muy bien con nuestro grupo de jóvenes que estamos aquí en la iglesia. Claro, y eso te llama en especial la atención a vos porque sos la líder de jóvenes, ¿no? De la iglesia Buen Pastor. Y el ver el caso de esta Sí. niña de 23 años, ¿no? Sí. Que ya tiene su hijo, tiene a su esposo y de hecho cumple esa labor de pastora, ¿no? Con tan solo 23 años, es de decir, Sí. wow. Sí, lleva a cabo funciones pastorales, ella lleva a cabo el culto, enseña, evangeliza y bueno, realmente a mí me llamó mucho la atención y me hizo ver de que no podemos perder tiempo. Como jóvenes tenemos que, ya, ahora, Dios nos llama para este momento. O sea, no es para cuando termine la carrera o cuando termine de estudiar o cuando tenga el trabajo o cuando ya en mi casa la situación esté... No, es ahora. Y nunca, el yo creo que momento. nunca, en ciertos sentidos de la vida no hay el momento perfecto, ¿no? Sí. Se empieza y cuando se empieza, pues se van dando las cosas, ¿no? Sí. Pero si decimos que voy a iniciar esto, voy a cumplir esta labor, voy a hacer lo otro, el día cuando ya termine de estudiar o cuando tenga mi trabajo estable, que esto, lo otro y demás, no sabes si eso va a suceder así. Porque en el Sí. futuro nadie lo sabe. Solo tenemos lo que tenemos ahora, que es el presente. Sí, sí, totalmente. Y es como lo que tú dices, hay que entender que Dios nos llama para este momento, no para mañana, porque el mañana no lo tenemos Claro. el día de hoy. Entonces me di cuenta de la pasión que la entrega, ¿no? Y me pasó algo muy gracioso con ella, porque a mí me tocó hacer un poco de todo, ¿no? En ese viaje con el equipo, me tocó ser como la fotógrafa, la entrevistadora. Entonces me tocó hacer la entrevista con las familias, con las personas a las que íbamos llevando las donaciones, ¿no? Y yo en ese momento, pues, vamos, doy las gracias a Javi también, A Javi, ¿no? porque tuvo mucha paciencia de que me estaba ahí, nos estaba grabando, y la verdad que hizo un trabajo increíble también Javi. Y bueno, llegaba el momento donde, vamos, habíamos entregado las donaciones, habíamos hablado, habíamos conocido, entonces ya ahora toca hacer la entrevista, ¿no? Así pues lo íbamos haciendo, ¿no? Y en el momento que me tocó hacer la entrevista a Lubis Ladies, pues ¿qué pasó? Que yo pues un momentito me arreglé el pelo y tenía un protector labial. Sí. y me eché y entonces en ese momento me doy cuenta que ella se me queda mirando. Y en ese sentido sentí como que Dios me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba como, oye, dale de regalo este protector labial a ella, Sí. ¿vale? Y yo digo, no, eso será cosa de mi No, padre. eso no puede ser Dios, ¿no? Sí, no, seguramente además que le va a dar asco, ¿no? Porque, no sé, es mi saliva, no. Y entonces, pues, otra vez como que el Señor me habla y dice, dale de regalo de tu protector labial. Y yo,
pero Señor, justo este protector labial que me encanta, que es el que me compré y era de Estados Unidos y que tenía no sé qué de miel y no lo hay en España y yo ese no. Y entonces pensé, vale, ya sé, tengo otro pintalabio allí que como hidratante y no sé qué, y digo, ese mismo se lo voy a dar, ¿no? Porque cuando llegué a España, me compró otro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy buscando y me doy cuenta que no lo llevaba, que solamente tenía ese protector labial que a mí me gustaba mucho. Y entonces, yo ahí con esa pelea, ay no, Señor, no quiero dar mi protector labial. Entonces, en ese momento, el Señor me habla, ¿no? Y me dice, vale, Isabel, ¿y qué pasa si ahora mismo me tuvieras a mí delante tuya? Es decir, ¿qué pasa si fuera yo mismo, Jesucristo, delante tuya y que tú me vieras de alguna manera con los labios secos, con grietas? ¿Qué no harías tú por mí? Y yo en ese momento me entró un quebrantamiento. Te entró el dolor, ¿no? Y es verdad, Señor, yo por ti haría todo. Y de hecho me acordé, ¿no?, de este pasaje bíblico de Mateo 25 que dice, ¿no?, que cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar. Y entonces le preguntan, pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos así, con hambre, con sed y te dimos, ¿no? ¿Y cuándo fue eso? Y entonces el Señor Jesús contesta, ¿no?, cuando lo hiciste a uno de los pequeños de mis hermanos, me lo has hecho a mí mismo. Claro. Entonces en ese momento digo, Señor, es verdad, Jesús, si tú estuvieras aquí delante y yo te viera a ti con necesidad, yo te daría todo, Jesús, todo lo haría por ti, porque eres mi Señor y te amo. Y entonces yo en ese momento se lo di, al momento cogí y se lo di a ella y yo pensaba, no, quizás, no sé, qué vergüenza, quizás le va a dar asco, ¿no? Me lo va a rechazar, me ¿no? lo va a rechazar. Y al revés, o sea, ella al momento se puso así muy contenta y yo pensaba que quizás iba a coger el protector y lo iba a limpiar o quitar. Claro. Mi saliva. Lo iba a lavar, ¿no? Lo iba a lavar, no sé, como algo, o sea, limpiar. Y no, al momento se echó y me dijo, ay, pues muchas gracias, la verdad que me hacía falta. Wow. Y eso me tocó mucho porque a veces yo me hubiera gustado tener allí mi pintalabios que de España, porque a la vuelta me podría comprar otro. Claro. Pero sería algo que no tiene tanto valor. No hubiera tenido el mismo valor, ¿no? Sí, no, porque era algo que yo podía luego conseguir otro. Pero hacer ese protector labial que era de Estados Unidos no iba a poder comprarme otro. Claro. Y es como también que el Señor me hizo ver que a veces no es dar lo que no te cuesta, es justamente dar lo que te cuesta, lo que tú aprecias mucho, porque no, cuando Dios nos invita a que tengamos ese corazón bondadoso, generoso, no se trata de que vamos a dar de lo que nos sobra, de lo que a ti no te cuesta nada, es lo contrario. Dios te llama a que puedas tener ese corazón bondadoso y que puedas dar justamente lo que te cuesta. O sea, y así de esa manera demuestras el amor primeramente que Dios ya te dio y se lo pasas a las otras personas. Se lo compartes, ¿no? Se lo compartes a otras personas. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo la verdad que con los jóvenes en Cuba, o sea, tuve la verdad que ese impacto de que ellos a mí me hablaron muchísimo por su manera de vivir y su manera de ver la vida y la manera de entender el llamado de Dios para sus vidas, ¿no? Porque también me tocó compartir mi testimonio con una palabra en el culto con los jóvenes y la verdad que pues yo estuve compartiendo con los jóvenes en ese culto diciéndoles cómo Dios había hecho en mi vida y yo estuve hablándoles mucho acerca de la importancia de que cuando Dios nos llama, nos tenemos que llenar de su presencia, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, pedir de Dios esa llenura del Espíritu Santo para que una vez que estemos llenos, podemos dar y podamos ir y hacer la obra de Dios, ¿no? Llenos del poder de Dios, ¿no?
Y la verdad que al final del culto pues hicimos una invitación a aquellos jóvenes que quisieran pasar delante, que pudiéramos orar por ellos, si querían recibir el bautismo con el Espíritu Santo o bien querían recibir de parte de Dios ese renuevo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue muy bonito, ¿no? Y cuando nos tocó visitar, al día siguiente, no, ya pasaron como unos 2-3 días, fuimos a visitar otra iglesia y entonces justamente en esa iglesia había allí el joven que había estado en el culto que yo había compartido, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo lo vi y como que me sonaba. Digo, "Ay, Te suena la cara, ¿no? sí, porque este estuvo allí el otro día en la otra iglesia donde estuve yo compartiendo. Y de repente, pues, ese muchacho pasa y dice, mira, tengo un testimonio que compartir. Wow. Y yo, pues, todavía no me había dado cuenta, o sea, no sabía de qué iba, ¿no? Y me empieza a compartir, a decir, mira, pues yo estuve el otro día en el culto donde Isabel estuvo compartiendo la palabra y nos estuvo animando acerca de pedir a Dios el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo me quedé con eso, ¿no? Y volviendo a casa, pues yo seguía pidiéndole a Dios ese bautismo con el Espíritu Santo y yo estuve pidiéndole Eso a es Dios. lo que él estaba contando, ¿no? Sí. O sea, él pidió compartir un testimonio con la iglesia, ¿no? Claro. Entonces él estaba explicando de que había estado en el culto donde yo había compartido y él había escuchado y él estaba pidiéndole a Dios esa llenura del Espíritu Santo y que él estaba pidiéndole a Dios que el bautismo. Y él estuvo orando, buscando, pidiendo, pero no lo recibió en el mismo culto que estábamos allí, sino que se fue a su casa, estuvo orando durante la noche y estuvo pidiéndole a Dios. Y estuvo pidiendo, buscando, y justamente decía que en una de las noches estuvo tanto tiempo pidiéndole a Dios en ese quebrantamiento que cuando amaneció y él tuvo que salir a hacer sus cosas, cuando estaba en el autobús, él en el autobús recibió de parte de Dios En el propio autobús. sí, Wow. el bautismo con el Espíritu Santo. Y fue algo increíble porque yo, la verdad que me dio mucha alegría saber que uno de los jóvenes que había estado allí, que había escuchado, ¿no? Y que yo estuve animando, la verdad que estuve animando y animo a todos los jóvenes que nos escuchen y todos los demás que puedan pedir a Dios, ¿no? Esa llenura, ese poder, ese bautismo con el Espíritu Santo para que estemos más preparados para llevar a cabo la obra de Dios, ¿no? Ese poder de Dios, ¿no? Que no dependamos únicamente de nuestras fuerzas o capacidades, sino más bien que pidamos... Que al final son limitadas, súper limitadas, ¿no? Sí. Entonces ese joven nos compartía allí en ese culto que él, pues el Señor lo bautizó en el autobús. En el autobús. Y fue algo para mí increíble, ¿no? Y darme cuenta de que, bueno, ese joven y con otros jóvenes de su iglesia, pues estaban llevando o sea, eran los que formaban el grupo de alabanza en esa iglesia y estaban llevando la alabanza. Y ver la pasión, la entrega, que tenían 20, 21. Y pequeño. Creo que el más mayor tenía 23. Y entonces como que... Y asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Sí, y ver la pasión, la entrega, y que muchos de ellos tú podías ver que no es que tuvieran quizás los instrumentos, los mejores instrumentos, no tenían quizás, digamos, los recursos que quisieran tener. Los mejores equipos, ¿no? Sí, pero aún así, a mí lo que me di cuenta es que realmente ellos no estaban preocupados con los recursos que tenían. Claro, se centraban más en lo que ellos podían hacer, ¿no? Sí, exactamente, con lo que Dios ya había puesto en sus manos, ¿qué puedo hacer yo con eso? Y a veces eso también nos invita a que seamos, que seamos fieles en lo poco. Sí, que tengamos, fieles y agradecidos. Sí, que tengamos esa sabiduría de que a veces
consideramos que lo que tenemos ahora mismo es poco. Claro, lo damos por hecho, ¿no? Sí, y a veces pues Dios nos invita y nos reta a que tengamos una visión distinta. No es que es poco, a ver qué puedes hacer con eso que tienes en tus manos. Claro. Porque a veces nos podemos sorprender, porque podemos hacer mucho con lo que supuestamente consideramos que es poco. Pero claro, ese poco en las manos de alguien que está dispuesto a decir sí a Dios, pues se convierte en mucho. Y claro, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Hay, Sí. hay que ser fiel en lo poco para también ser fiel en lo abundante, ¿no? Sí, exactamente. Es así. Increíble la historia, ¿no? Y un poco lo que te comenté anteriormente, ¿no? El hecho de lo sientes más, ¿no? Toda esa experiencia que viviste con los jóvenes, por el hecho de que tú eres la líder de joven en la iglesia, buen pastor, ¿no? Y Sí. al ver esa actitud, al ver esos casos, ¿no? De la niña, de la joven de 23 años, ¿no? Que asume esa responsabilidad de pastorado, luego de los jóvenes, ¿no? Que Sí. con los recursos limitados que tienen y con los recursos limitados que viven allá en Cuba, hacen mucho Sí. y son agradecidos, ¿no? En ese caso. Pues increíble la historia que nos contaste, muy resumido, ¿no? El hecho de tu experiencia allá en Cuba. Sí. Y me gustaría preguntarte el hecho de que vivís aquí en España, ¿no? Sí, Sos de Brasil. sí. Llevas una vida de misionera, ¿no? Sí. El hecho de decir, ¿qué te trajiste de Cuba hacia aquí a España? Pues la verdad que me di cuenta que tengo que tener un corazón lleno de gratitud a Dios por lo que tengo, ¿no? Y al mismo tiempo, en lo personal, me tocó compartir con María, que estuvo ayudando con todo el tema de los medicamentos, y María, pues en una de las conversaciones que tuvimos, pues me dijo, ¿no? Es que realmente Dios llama a que estemos confiados en Él, de que Él nos da lo necesario cada día y Cada que día. no nos debemos de preocupar por el mañana, porque ella me hablaba, ¿no? Desde un punto de vista, porque es médico, entonces ella me hablaba de que cuando tú te preocupas demasiado, afecta tu salud, ¿vale? Y entonces creo que el confiar en Dios no es algo que queda únicamente en lo que es algo, digamos, teórico, o que queda limitado quizás a palabras que suenan bonitas, o a lo espiritual. No. Confiar en Dios nos hace tener salud, porque no te agobias, no te Claro. preocupas por el día de mañana. Entonces quizás lo que me traje de Cuba fue el tener ese corazón lleno de gratitud, de dar gracias a Dios por lo que Él nos da, de tener, o sea, siempre ese muchas gracias, Dios, por lo que me has dado hoy, por lo que tengo hoy. Y creo que también el volver de Cuba es como uno vuelve diferente, ¿no? Porque te das cuenta de que al visitar allí las iglesias y también conocer al pueblo cubano de manera general, te das cuenta que ellos tienen una manera de vivir un poco diferente, ¿no? A la que tenemos nosotros, ¿no? Y por ejemplo, la iglesia cubana es una iglesia que tú vas y el momento de la alabanza se siente ese gozo, esa alegría. Esa alegría, ¿no? Yo me daba cuenta que en uno de los cultos allí había una señora muy mayor, y vaya, qué flow tenía. ¿Cómo bailaba, no? ¿Cómo bailaba? Te enseñé el vídeo, ¿no? Sí, Así. sí, claro. Y ahí súper contenta, bailando con las... Ojalá tener esa edad, ¿no? Sí. Y tener esa energía, ¿no? Sí. Esa energía para bailar, ¿no? Y para disfrutar, ¿no? Claro, igual, por ejemplo, el hecho de que muchos de ellos no tienen tantas comodidades como las tenemos en España, ¿no? Y eso no lo digo eso lo digo para mí, o sea, es decir, lo digo porque realmente a veces uno tiene tanto y viene aquí a la iglesia en el momento donde él
puede o ella puede dar gracias a Dios por todo lo que son las bendiciones de Dios, donde puede allí alabar con todo su corazón, pues está triste, está como... Y claro, no lo disfruta, ¿no? No lo disfruta. Y al darme cuenta de que los hermanos cubanos sí disfrutan de ese tiempo allí, de alabanza, de estar en la iglesia, entonces yo diría que me vuelvo con el corazón... agradecido, lleno de gratitud, ¿no? Sí, y también con ese desafío de que, oye, el momento es ahora nos tenemos que levantar como jóvenes y hacer algo ahora, con lo que tenemos ahora. Ahora, en este momento. Isabeli, muchas gracias por contarnos tu experiencia en Cuba, y como punto final te haré las 2 preguntas clásicas del podcast. Si tuvieras 2 preguntas que hacerle a Dios, ¿cuáles serían? Pues me pillas de sorpresa. Esa es la idea, lo primero que se te ocurra. Pues si yo le pudiera hacer una pregunta a Dios. 2. 2 preguntas a Dios, vale. Quizás le preguntaría... le preguntaría... ¿Cuál es la visión, el sueño que Dios tiene para mi vida? Para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que es la visión que Dios tiene, porque quiero vivir en el centro de su voluntad. Y preguntarle a Dios qué son todas aquellas cosas que tengo que cambiar en mí para que pueda amar y servir más como Jesucristo. Wow. Hay muchas posibilidades de que te la conteste, no lo sabemos. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Estoy muy feliz de compartir este momento contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Avi, por este tiempo. Ha sido increíble. Ok, nos vemos en la próxima, ¿sí? Amigos y amigas, esto fue otro episodio de Asterisco Podcast, el inicio de algo espectacular. Bye, bye.